Estamos en la serie El libro de los Hechos, ¿verdad? Recuerda usted que al principio de esta serie decíamos que un buen título para este libro de los Hechos, que se le dice Hechos de los Apóstoles, porque es como la historia, ¿verdad? Los actos en inglés, ¿verdad? El actuar de la iglesia cristiana, y se llama Hechos de los Apóstoles, pero decíamos que era un mejor nombre, que en algún momento lo tuvo, Hechos del Espíritu Santo, porque justamente es la experiencia del hombre, ¿verdad? De todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y tiene ahora la experiencia de vivir bajo la autoridad de la palabra y guiados por el Espíritu Santo de manera directa. Cuando tú crees en Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿verdad? Y ahora está dentro de ti. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios está con nosotros en todo momento, en los momentos más difíciles, Dios está en tu vida. Por lo tanto, cuando vienen momentos complicados, tú puedes orar a Dios que está ahí. Antiguamente necesitábamos a lo mejor pedirle a alguien, ¿verdad? Porque pensábamos que tenía más fe, pero ahora tenemos a Dios en nosotros y eso es una tremenda y buena noticia, ¿verdad? Somos bienaventurados, somos dichosos y felices. Entonces vemos nosotros que al pasar en este libro de los Hechos, estamos ahora en el capítulo 5, pero veíamos en el relato de los primeros capítulos cómo las promesas del Señor se cumplieron, ¿verdad? Todo lo que el Señor iba diciendo se iba cumpliendo semana a semana, día con día, mes con mes, se iba cumpliendo la promesa de Dios en medio de los apóstoles, en medio de la gente, en medio de aquellos que habían creído en el Cristo que había muerto en la cruz, pero que había resucitado. ¿Usted cree que el Señor resucitó? Bueno, todas estas promesas son entonces para cada uno de nosotros. Vimos también cómo la persecución no tardó en llegar, cómo los apóstoles comenzaron a ser apuntados, ¿verdad? Porque los religiosos de aquel tiempo se levantaron en contra del Dios verdadero. Y tremendo eso, ¿no? Imagínate, aquellos que decían ser cercanos a Dios fueron los primeros en levantarse en contra del mismo Dios. Esto nos demuestra que la religiosidad no permite ver al Dios verdadero, ¿verdad? Es como un velo. De ahí viene también este término que la gente decía, quitaste esas vendas de mis ojos, que tiene también un fundamento en la palabra, ¿verdad? Pero antiguamente, cuando estábamos metidos en la religiosidad, no podíamos ver al Dios verdadero, ¿verdad? Pero hoy Dios permite que tus ojos espirituales sean abiertos y lo puedas ver. Entonces la persecución se inicia, los apóstoles comienzan a vivir lo duro que era servir a Cristo, ¿verdad? Pero Dios les había advertido que vendrían tiempos difíciles. Y es así como la persecución se inicia, ¿verdad? Pero recordemos que en cada persecución, en cada momento que se levantaban hombres contrarios a la palabra, el Espíritu Santo daba ese denuedo, ese poder, ¿verdad? Esa fortaleza, esas fuerzas para los creyentes y los apóstoles, y se levantaban predicando la palabra sin cambiar absolutamente nada. Los apóstoles se levantaban en medio del peligro de ser asesinados ahí mismo, ¿verdad? Por la amenaza de los religiosos. Se levantaban en ese momento y declaraban la verdadera palabra de Dios, señalándoles, ¿verdad?, sus pecados a los que estaban ahí y diciéndoles que ellos eran culpables del asesinato de el Mesías, el Cristo. Recuerde que todo esto era un escándalo, ¿verdad? Si hubiesen existido estos programas de farándula en aquel tiempo, habría sido el escándalo de la semana que alguien se atreviera a decirle a los religiosos que ocupaban un alto cargo en la sociedad, decirle que ustedes son unos asesinos, ¿verdad? Es una palabra fuerte, ¿no? Una cosa que te digan que eres tonto, ¿verdad? ¿Le han dicho alguna vez tonto o tonta? Probablemente no han dicho por ahí, tonto, listo. Pero otra cosa es que te griten asesino, ladrón, mentiroso, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, este es el contexto más o menos lo que se daba en relación a cómo los apóstoles comenzaron a predicar la palabra, diciendo abiertamente a aquellos que habían asesinado al Señor, llevándolos al arrepentimiento, ¿verdad? Algunos creyeron, otros se endurecieron más. ¿Y por qué vemos que se endurecieron más? Porque nosotros conocemos el final de toda esta historia. Y vamos a ver que todos los apóstoles mueren cruelmente a los pies del Señor, ¿verdad? Torturados, perseguidos, atribulados, pero no destruidos.
Amén. Pueden destruir el cuerpo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Este cuerpo de carne, pero el espíritu es del Señor. Vuelve a su creador el espíritu y el alma. Amén. Entonces veíamos en el capítulo 5 al inicio la historia de Ananí y Zafira, que intentaron en cierta forma engañar, ¿verdad? Burlarse del Señor, el Espíritu Santo, pero el Señor no puede ser burlado. Recuerden las consecuencias que tuvieron ellos por tratar, a pesar de que había un acto al parecer de buena intención, era de beneficio para la iglesia, ¿verdad? Era un acto de dar algo, ¿verdad? Pero mintieron al Señor, ¿verdad? Entonces viene el juicio de Dios sobre la iglesia, esto trae temor, ¿verdad? Y bueno, ustedes van a ver ahí que a pesar del juicio de Dios, a pesar de los milagros que veíamos en los cojos, en las personas que recibían el milagro de Dios, se seguía levantando la persecución, ¿verdad? Pero recuerde esto, los discípulos seguían predicando la palabra, con más fuerzas. Mientras más perseguida era la iglesia, más crecía. Y ya las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de esto que es el camino a una iglesia eficaz. ¿Quiere ser usted una iglesia eficaz? Ser una iglesia eficaz no tiene que ver con el edificio, porque iglesia es cada uno de nosotros. Dios dijo que ya no habitará más en templos hechos por hombres. O sea, Dios no vive aquí, ¿verdad? Aquí podríamos hacer, si queremos, una fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, y al otro día hacemos un culto y la presencia del Señor va a estar en medio nuestro. ¿Sabía usted eso, no? Ay, no me gustó eso. No estoy diciendo que vamos a arrendar esto para hacer una fiesta. Estoy diciendo que la presencia del Señor no tiene que ver con el lugar. Yo me recuerdo cuando era pequeño, adolescente, 14 años por ahí más o menos, y en la iglesia donde estábamos arrendábamos, no teníamos iglesia, entonces arrendábamos un lugar, un centro de eventos, ¿verdad? Entonces yo siempre llegaba temprano por el teclado, ¿verdad? Y me tocaba también la bendición del aseo, ¿verdad? Pero el aseo ahí era distinto, porque yo tenía que trapear, ¿sabe lo que cosa trapeaba? El alcohol, ¿verdad? Porque como era un centro de eventos, en la noche anterior, ¿verdad? Hey, y botaban todo, ¿verdad? Ahí era una cosa, pero tremenda, ¿verdad? Uno entraba y... Porque el viejito que hacía el aseo, me está acordando ahora, como que les pensaba que era poet, ¿verdad? El vino, ¿verdad? Y lo esparcía, ¿verdad? Claro, se veía brillosito la cerámica, pero cuando tú entrabas, entonces ahí tocaba limpiar. Pero limpiábamos porque el olor era desagradable, porque el lugar debía estar de alguna forma preparado. Pero podría haber estado incluso hasta con las chayas, ¿verdad? Con el papel picado de la celebración. Y podría estar Dios ahí también en medio nuestro, ¿verdad? Porque la presencia de Dios tiene que ver con nosotros, no con lo físico, ¿verdad? Entonces Dios habita en tu corazón. Entonces los discípulos del Señor comenzaron a tener esta experiencia con el Espíritu Santo y estamos aprendiendo lo que significa ser una iglesia eficaz, que hemos dicho que no tiene que ver con el edificio. No tiene que ver, una iglesia eficaz no es aquella que tiene la mejor tecnología para transmitir, los mejores monitores que no tenemos, no se trata de tener el último teclado Yamaha, ¿cuál es el último? No sé ya, ¿verdad? Pero no se trata de tener la última estufa que no achicharra a los hermanos, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de que una iglesia eficaz tiene que ver que las personas, sean muchas o sean poquitas, estén comprendiendo lo que significa la palabra del Señor y no sean solamente oidores, sino que sean hacedores. Entonces la pregunta es, ¿cómo está esta iglesia? Ahora nuevamente la respuesta recae solamente en ti, porque recuerda que tú eres iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces no te sientas mal por el hermano que va más atrás, ni te sientas mucho si tú vas muy adelante. O al revés, si tus hermanos van más adelante. Cada uno es responsable delante de Dios de hacer iglesia. Me gusta esa frase que a veces utiliza el pastor Chuy, ¿verdad? De hacer iglesia. Cada uno de nosotros hacemos la iglesia del Señor. ¿Amén? Entonces, fuérzate para que seamos agradables del Señor, ¿verdad? Hay una palabra de Pablo a Timoteo, creo, ¿no? Que le dice, ¿cómo es la palabra? Ay, se me fue. No importa, no se preocupe, pero tiene que ver con presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada que esconder. ¿Ah?
diligente, exactamente. Un siervo diligente. Procura diligentemente, ¿verdad? Presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que traza la palabra de verdad. O sea, no está hablando de que bailes bonito, no, está hablando de trazar la palabra del Señor, vivirla. ¿Ok? Bueno, la semana pasada hablábamos que para ser una iglesia eficaz necesitamos también la pureza en el corazón. Hemos aprendido que la misión principal de la iglesia es, aparte de alabar a Dios, es evangelizar, ¿verdad? Esa va a ser tu misión, evangelizar. No vamos a hacer campaña, no tengo ninguna fecha. Hermano Héctor, ¿tenemos alguna fecha de campaña? No, ¿verdad? No vamos a hacer ninguna campaña por ahora, ¿verdad? De salir a la calle en un impacto, como decía un hermano por ahí. No vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Tampoco a lo mejor tenemos nada en mente como un acto de iglesia como evangelístico, como iglesia, ¿verdad? Así como que todos a la calle. Pero ¿eso significa entonces que no vamos a evangelizar? Dígame usted. No, ¿verdad? Si el Señor pone en nosotros, vayan la próxima semana y vayan a predicar a tal lugar, lo hacemos, amén, ¿verdad? Pero usted tiene que ir ante su familia, ¿verdad? Como lo hizo la hermana Afrodita con Celinda, ¿verdad? Que le predicó la palabra y hoy día está acá, ¿verdad? Entonces, eso ya es algo eficaz, ¿verdad? Entonces, es importante esto, ¿verdad? Camino a una iglesia eficaz. Y lo que marcaba la diferencia era la pureza en el corazón de los congregantes. Muchas veces las personas no quieren venir a las iglesias porque hay un mal testimonio, ¿verdad? De las personas que ven, ¿verdad? A lo mejor el que viene a la iglesia es el más malo de la villa, ¿verdad? El que viene a la iglesia a lo mejor es el que le pega a los niños, el que hace tal cosa, y la gente no quiere venir, ¿verdad? Entonces hace que tu mensaje que tú compartes no sea eficaz. Por eso la semana pasada hablábamos de la pureza que debe ir acompañada dentro de la vida de los creyentes. Ahora, otro punto, y el número 2, es los prodigios y los milagros. Vamos a leer Hechos capítulo 5, 12, continuando con el relato. Esto viene después de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Hechos 5, 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Cree usted los milagros hoy día? Amén. Entonces dice que en manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Toda la iglesia estaba junta, unida, con una misma visión, no dividida, ¿verdad? Por eso Chile no avanza, porque estamos divididos. Pero la iglesia tiene que estar unida en un mismo propósito. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles, mire lo que hacía la gente, sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, el apóstol, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Ok? Tremendo, ¿no? Eso es lo que hacía entonces el Señor en esos tiempos. Y el Señor no ha cambiado, ¿verdad? Sigue haciendo entonces lo mismo. Ok, concentrémonos acá, los hermanos, no me metan en bulla porque yo me desconcentro. Y después les pego a hermana Celinda, así que usted me perdona. Bien, dice, entonces tenemos el pasaje ahí, ¿verdad? Si bien los milagros tuvieron un lugar en el ministerio público de Jesús y también en la vida de los apóstoles, estos son considerados en un segundo o en un tercer plano, contrastados con las enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué es más importante, el milagro o la enseñanza de Dios? La enseñanza. Ahora, ¿es necesario los milagros en tu vida? También, ¿verdad que sí? O sea, ¿necesitamos también el favor de Dios en nuestra vida? Sin duda que sí. Pero es más importante la enseñanza. Porque si tú recibes muchos milagros de parte del Señor y no tienes una base bíblica, entonces te confundes y te vuelves una persona interesada nada más, ¿verdad?
hay una palabra fea, ¿no? Que se usa, que es oportunista, ¿verdad? Y eso no queremos, ¿verdad? Nosotros queremos estar delante de Dios. Probablemente usted vino hoy día acá a pesar de sus problemas, a pesar de las situaciones, ¿verdad? Viene delante del Señor, hace un esfuerzo por estar acá y eso habla bien suyo delante del Señor. No se trata de que usted venga acá como así como sufriendo, ¿no? Pero debemos hacer también algo, ¿verdad? Entonces, a pesar de los milagros y que tuvieron un lugar en el ministerio público de Jesús, la enseñanza era lo más importante porque eso era lo que corregía la vida de las personas. El cojo de nacimiento que pedía en la entrada del templo fue sanado, ¿ok? Fue sanado para dar pie a una predicación. Eso fue lo importante, ¿verdad? No era, no, el milagro no fue el centro de la atención. El milagro fue una oportunidad que Dios abre para que la gente venga. Y a lo mejor por ahí alguien después puede escuchar, en la iglesia tanto está Dios haciendo milagros. Y la gente va a venir con esa curiosidad, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia no nos tenemos que centrar en el milagro, sino que debemos centrarnos en la palabra, porque esa es la oportunidad que Dios te está dando, ¿ok? Entonces, en este acto sobrenatural, ¿verdad? Donde el cojo es sanado, dio pie para que Pedro pudiese tener un acto evangelístico ahí en el templo, ¿verdad? Donde estaban todos los religiosos en Jerusalén, y dice que, bueno, se completó el número de 5.000 creyentes. ¿Imagina 5.000 creyentes? ¡Wow! Eso es bastante, ¿no? Recordemos que esta iglesia era completamente nuevita. Tenía tal vez meses, ¿verdad? Y ya estaba teniendo un resultado eficaz, ¿verdad? Ahora, Dios puede manifestarse en poder sobrenatural que puede traer sobre tu vida sanidad. O también puede traer sanidad sobre personas que tú puedes estar orando, ¿verdad? Y esto normalmente puede estar relacionado a la comunión, a la pureza del corazón del que impone las manos también, ¿verdad? Dios va a respaldar al siervo, bueno, no me gusta mucho la palabra siervo, pero al hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, en realidad tiene más que ver con la fe de la persona. Y me gusta esa parte más porque te desprende de toda gloria, ¿verdad? Entonces, quédese con eso. No se trata de ti, no se trata ni de tus oraciones, no se trata de tus intentos por agradar a Dios, sino que simplemente se trata de la fe de la persona. Cuando la mujer del flujo de sangre, una mujer que tenía un problema de como algo así como una menstruación por años, ¿verdad? Tal vez una endometriosis, algún problema complicado, y esa mujer tenía un flujo de sangre, ¿verdad? Que le da anemia, ¿verdad? Es complicado eso. Nuestra hermana ha tenido anemia, ha tenido que ser, ¿cómo se dice? ¿Infundida? ¿Cómo se dice? Bueno, una transfusión, ¿verdad? Usted entiende. Tiene un nombre eso, ¿verdad? Pero le han tenido que poner sangre y es un decaimiento, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Y esa mujer con todas sus fuerzas fue delante del Señor, ¿verdad? Y su fe fue vista ahí, ¿verdad? Entonces, no tenía mucho que ver con los apóstoles, ¿verdad? Bueno, en este caso toca al Señor, el poder del Señor. Pero ahí lo que actuó fue la fe de esa persona. Media torcida, media supersticiosa, pero Dios la consideró. Porque Dios tiene esa capacidad de sacar todo lo que no le sirve y llegar a lo que le interesa. ¿Alguna vez usted ha comprado una lechuga en el almacén? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace usted? Llega a su casa y la pica al tiro, así en 4, ¿no? ¿Qué es lo que hace usted? Saca una hojita, no me sirve. Y a veces nos quedamos con el puro, el centro, ¿verdad? Ok, porque es lo que usted quiere. Bueno, Dios, eso es un ejemplo muy doméstico, pero el Señor tiene esa capacidad de comenzar, a pesar de que la fe pueda ser supersticiosa, a pesar de que puedan venir muchos conceptos cerrados, Dios es capaz de mirar el corazón, ¿verdad?, de esa persona. A lo mejor alguien por ahí puede estar invocando el nombre del Señor sin nunca haber leído la Biblia, pero haber escuchado que existe un Dios y morir incluso en ese momento y ser salvo. Y dice, pero ¿cómo si nunca recibió nunca escuchó la palabra? O sea, nunca hizo el estudio bíblico de hermenéutica de los días martes a las 21 horas que pasó el aviso. No, ¿verdad? Sino que lo que Dios hace es mirar el
corazón. Y si esa persona alguna vez por ahí escuchó a un hermano que pasó por la calle que decía que había un Jesús que murió en la cruz y que es Dios, y si esa persona dijo, yo no sé nada, pero si tú existes, entonces sálvame, Señor. Y se murió. No se supo ni un versículo bíblico y pudo ser, ¿o no? Claro que sí. Mire, el día que estemos en la presencia del Señor, sea que muramos o que venga el Señor, nos vamos a encontrar sorpresa. Hay un himno que dice, sorpresas te da la vida. ¿O no es himno ese? No, ¿verdad? Pero vamos a encontrar sorpresas ahí, ¿verdad? ¿Y tú? Y la otra persona dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo creo que eso va a ser como la frase, aparte de adorar a Dios, ¿verdad? Después que estemos adorando al Señor ahí, vamos a mirar, ¿y tú qué haces acá? ¿Y tú? No es que una vez yo escuché y creí y la misericordia del Señor me alcanzó. Ahora, no es para que esto lo tomemos como un libertinaje, ¿verdad? Porque uno dice, entonces me arrepiento el último día de mi vida. Cuidado, porque tú no sabes. Cuando yo tuve un accidente automovilístico, yo venía, ¿verdad?, de un ensayo de música, ¿verdad?, tranquilo, mirando por la ventana y ni me acuerdo. El único recuerdo que yo tengo, unos bomberos que me hacían cambios de luz ahí en los ojos y que me acuerdo de los hoyitos de la, ¿cómo se llama?, de la camilla y las motosierras rompiendo el auto. No tengo idea de lo que pasó, no habría alcanzado ni a decir ni Jesús, nada. Entonces, cuidado, no transformemos en libertinaje esto, ¿verdad? Entonces es importante que lo podamos entender. Entonces Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural en la vida de nosotros y eso puede estar relacionado con la comunión, con la pureza del corazón, ¿verdad? Por eso hablamos también de la eficacia. Tenemos que como iglesia ser puros de corazón. Aquel que ora por la persona que necesita un milagro, pero quedémonos con esto, que la mayoría de las veces es por la fe de esa persona que cree en un milagro de Dios. Eso te evita, ¿verdad? Es que yo oré por tal persona, ¿verdad? Y la hermana o el hermano pasa a contar el testimonio y tú, ¿verdad? Estás esperando El pastor Chuy dice que nunca que el Señor nos libre de algún día pretender quitarle un poquito de la gloria del Señor. No, hermano, no nos metamos con eso, ¿verdad? No nos metamos en lo que le corresponde al Señor. Yo no quisiera, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces, lamentablemente, y esto es lo malo, que el milagro no garantiza una conversión verdadera. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Qué bueno que estás acá, ¿verdad? Más que por el milagro estás acá porque quieres agradar a Dios, quieres sentirte en paz con el Señor y conocerlo y agradarlo, ¿verdad? Bueno, pero vivir un milagro de parte del Señor no significa que una persona ya fue salva. Eso son cosas distintas. Una persona incluso no creyente, ateo, si su familia ora y Dios quiere sanarlo, lo puede sanar y esa persona puede decidir si creer o no. Pero el milagro no te hace salvo, ¿ok? O sea, Dios te puede tocar así, como creación de Él, y hacerlo. De hecho, si usted piensa que Dios no toca al no creyente, es un grave error. El hecho de que todos puedan respirar muestra que es para todos, ¿no? El sol, como dice el texto bíblico, sale para pecadores, para justos, para todos, ¿verdad? No es así como para los creyentes el del tiempo. Para los creyentes mañana sol. Y para los no creyentes mañana rayos, truenos y lluvia. No, es para todos por igual, ¿verdad? Eso demuestra también que Dios es justo. Y es bueno, por supuesto, y misericordioso. Entonces, el poder de Dios está sobre su iglesia y este poder tiene la vigencia actual para impactar la vida de una persona. Una iglesia puede orar por los enfermos y los enfermos pueden ser sanados. Y eso también va a ser las señales que el Señor va a poner en las personas. Milagros hemos visto acá muchísimos milagros, ¿verdad? De parte del Señor. Pero eso tiene que quedar en el corazón, en el lugar que le corresponde, ¿verdad? Eso también te debe de impulsar para ver la misericordia del Señor. Pero ahí quedó, ¿verdad?
No es para que tú te hagas tus DVD y vayas por todos los lugares haciendo tu testimonio, ¿verdad? El día que el Señor me sanó de cáncer, el día que el Señor no tenía hijos y ahora puedo tener. No se trata de eso, ¿verdad? Puedes contarlo, por supuesto, en alguna predicación, pero el centro debe ser siempre la palabra del Señor. Muchos también transforman esto en un negocio, ¿verdad? Cruzada de milagro y de poderes, y venga para acá, ¿verdad? Traiga su compromiso y Dios le va a dar como si Dios fuera FONASA, que le das un bono y Él te da tu milagro. Nada que ver eso, ¿verdad? Nada que ver. Completamente errado de la palabra del Señor. Eso no es el corazón de Dios. Dios no necesita tu dinero, partiendo por eso, ¿verdad? ¿O sí lo necesita? No. Pero otra cosa es ser apretado, ¿verdad? Para la obra del Señor. Son cosas distintas. Pero Dios no hay que confundir las cosas, hermanos. Por eso la gente no quiere después venir a las iglesias. Entonces, nosotros creemos en milagros de Dios sobre de la vida de las personas hoy, sí, ¿verdad? Si usted quiere, diga conmigo, yo creo en los milagros del Señor hoy día, ¿verdad? Los creemos. En conclusión, hasta ahora, el evangelismo entonces es la misión principal de la iglesia eficaz, cuando se manifiesta como una iglesia pura, ¿verdad? Que tiene que ver con la disciplina. ¿Se recuerda que hablábamos acerca de eso? Y también se manifiesta poderosamente espiritualmente, ¿verdad? El poder de Dios y sus prodigios y milagros acompañarán como respaldo a la iglesia verdadera que busca ser pura y poderosa con Cristo, con el Señor. ¿Amén? Entonces, cuando alguien le diga a usted, ¿podrían orar ustedes por mí? Hágalo. Mire, Celinda es un ejemplo acá de aquello, ¿verdad? Entonces, si alguien en tu entorno necesita la oración, no le diga, tú dile, vamos a orar. ¿Y sabes qué? Voy a hablar con el pastor para que oremos como iglesia. Y cuando usted hable conmigo, yo siempre le digo, dígale a la persona, como cuando Farca le dice, dígale que le deposité 1 millón. Bueno, yo le digo, dígale a la persona de parte del Señor que la iglesia está orando por ella. Estamos orando, ¿verdad? Hay una iglesia orando, intercediendo, y a lo mejor nunca venga la persona, puede ser también, ¿no? Pero eso no importa. Pero díganle que alguien está orando. Eso es importante. Cuando tú vas a los hospitales, cuando iba con mi papá, también por el corazón, ¿verdad? Íbamos a los hospitales, veía gente ahí muriendo, ¿verdad? Que anhelaban, ¿verdad? Que alguien les preguntara si necesitaba que oraran por ellos, alguna palabra de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, suelta esa palabra que tú tienes en tu boca, ¿verdad? No te la guardes, no te la traigas. Por el que dirán, por el miedo, por los temores de no saber qué decir. Te vas a sorprender cómo Dios con su Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Amén. Palabra de vida, por supuesto, ¿verdad? Ok. Entonces, este punto es importante. La pureza, que tiene que ver con la disciplina. El punto que hemos visto ahora de los milagros, los prodigios manifiestos en medio de la iglesia, llevan también a que la iglesia sea eficaz, ¿verdad? Vemos el poder de Dios. Ahora, otro punto que hace que la iglesia sea eficaz es cuando la iglesia del Señor es perseguida, pero perseguida por la causa de Cristo. Eso es importante, ¿verdad? ¿Has sido alguna vez perseguido? Pero perseguido por la causa del Señor, no por los carabineros porque ibas en una protesta, no, ¿verdad? ¿Has sido perseguido por la causa de Cristo alguna vez? Bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 5, 17, ahí mismo donde estábamos, vemos que acá a Pedro y Juan que son perseguidos, ¿verdad? Y esto nos demuestra también una característica de la verdadera iglesia del Señor eficaz. Hechos 5:17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, un religioso, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Recuerden que en el judaísmo habían varias sectas, ¿verdad? Varias sectas observantes, ¿verdad? O críticas unas de otros. Dentro del mismo, es como dentro de los cristianos evangélicos hay varias denominaciones, ¿verdad? En el caso del judaísmo había muchas, se le llamaban sectas, ¿verdad? Sectas observantes, ¿verdad? Pero más se preocupaban de observarse unos a otros, ¿verdad?
de criticarse unos a otros. Entonces acá teníamos los saduceos, está hablando de el sumo sacerdote, ¿verdad? Y acá también nos menciona acerca de la secta de los saduceos. Dice que se llenaron de celo, ¿sí? Estos hombres. Y lo que estaban haciendo los apóstoles era predicar la palabra. Entonces, aunque en los evangelios los fariseos dirigieron la oposición a Jesús, que los fariseos eran otros religiosos, otra secta, los saduceos fueron los principales oponentes de la iglesia primitiva, ¿sí? Tenemos a los fariseos contra Jesús y tenemos a los saduceos contra la iglesia primitiva. O sea, cada uno actuando de manera contraria, en oposición, en el momento preciso para el mundo diabólico, ¿verdad? Ahí atacando. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Quiénes lo echaron a la cárcel pública? ¿A los apóstoles? Bueno, los religiosos, ¿no? Ok. Fíjese. O sea, esto se esperaba de otros, de afuera, ¿verdad? Pero los mismos judíos estaban culpando a sus hermanos judíos, porque los apóstoles seguían siendo judíos, ¿verdad? Y cruelmente, ¿no? Si no era a la cárcel como para un escarmiento, era a la cárcel para ser cruelmente torturados, ¿verdad? Entonces los echaron a la cárcel pública y el versículo 19 dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, esto es un milagro, ¿no? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mira, ¿pusiste atención acá lo que pasó acá? En el versículo 20. ¿Qué pasó en el versículo 20? En el 19 y el 20. ¿Qué sucedió? Que unos ángeles hicieron un milagro, ¿verdad? Y el milagro acá el milagro no era que le sacó los cálculos que tenía en la vesícula, ¿verdad? Algo que ellos no podían dar fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el ángel? ¿Cómo fue el milagro? Hizo que salieran de la cárcel, ¿verdad? La cárcel estaba resguardada, ¿verdad? Entonces era un milagro evidente, pero de algún modo acá hay algo irónico en esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios envía a un ángel para liberarlos. Y acá está el tema, porque los saduceos negaban la existencia de los ángeles. Interesante, ¿no? Entonces, tiene un sentido, ¿cierto? No fue así como, a ver, hagamos un milagro, ya, repítete el del ángel que sácalo. No, ¿verdad? Era algo muy específico. El ángel abriendo, ¿verdad? Eso. Y ellos no creían en los ángeles. Y dijeron, pero ¿cómo, verdad? No había teletransportación ni nada, ¿verdad? Hoy día tampoco sigue existiendo eso, ¿verdad? Entonces, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, porque el mensaje del ángel, ¿verdad?, de parte de Dios era claro. El Espíritu Santo les dijo, listo, milagro, ya, a pararse y ahora a continuar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hicieron el servicio militar? A ver, lo hicieron. El puro hermano Héctor, el hermano Rubén y los demás, ¿no hicieron? ¿Y la hermana alguna? ¿No? Tienen que hacerlo, ¿eh? Les hizo falta. Pero mira, mi suegro también, ¿no? ¿Hizo el servicio militar usted, no? Ah, ok. Entonces, acá se recuerdan ustedes que en la mañana le decían a levantarse, a comer y a hacer el ejercicio, ¿verdad? Ni una consideración que el frío, que meditemos en si les gustó el pan o no, afuera, ¿verdad? Hacer los ejercicios. Acá, de alguna forma, el ángel, el Dios permite este milagro, ¿verdad? Se produce, ¡pua!, ¿verdad? Salen, seguramente ellos estaban impactados por lo que les tocó vivir, no da todo el detalle de cómo fue el milagro, pero la cosa es que estaban en una cárcel y ahora no estaban, el corazón debe haber estado pero a 1000 por hora, ¿verdad? No crean ustedes que los apóstoles están así como, oh, esto es tan normal para nosotros, ¿verdad? Aparecimos ahora fuera de la cárcel, ¿verdad? Porque hay gente que es orgullosa, ¿verdad? Y Dios hace una obra milagrosa y están con el corazón duro. Bueno, si Dios tiene tanto poder, esto no es asombroso. O sea, yo veo un milagro del Señor y me pongo a llorar como loco, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted no lo hace? A mí me quebranta eso.
por mucho que yo sepa que el Señor puede hacer milagros y sé todo el poder de Dios por medio de su palabra, a mí me quebranta ver las maravillas del Señor. Y eso me he puesto tan llorón últimamente. Me junté mucho con el Luchín. Entonces, dice que Dios no los liberó para que corrieran a esconderse. ¡Ya corran! ¡Vamos rápido! Búscate un lugar, una cueva y escondámonos, ¿verdad? Un búnker que alguien nos ayude, ¿verdad? No. Ellos inmediatamente siguieron con su labor que el Señor les había recordado, ¿verdad? El versículo 21. Perdón, el versículo 20. Y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habían sido apresados por estar en ese lugar, ¿verdad? ¿Y a dónde los manda el Señor? Nuevamente ese lugar. Porque el encarcelamiento y el encarcelamiento y la prueba que tú puedas vivir o que ellos puedan vivir no anula, ¿qué cosa? El propósito y el mandato de Dios, ¿verdad? Para que lo entiendas, porque hay cristianos que comienzan a predicar y empiezan a ver que la cosa se pone difícil, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No lo hago, ¿verdad? Ay, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? No, mejor que no. Acá tenemos un ejemplo, que el Señor nos hable, ¿verdad? Bueno, entonces, esto nos dice que en este tiempo, amados hermanos, no hay excusas, ¿verdad? No hay excusas para el Señor, sobre todo en estos tiempos, sobre todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios, ¿verdad? No escuché ni una amén, por si acaso. Pero puede ser que mis oídos estén ahí, que amanecí medio con los oídos tapados. Amén. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. El otro día los niños me decían, en la iglesia no dicen amén, decían los niños. Los niños, mire. ¿Sabe por qué lo dicen los niños? ¿Por qué no dicen? No, porque... ¿Usted quiere que su hijo levante sus manos, que su hijo adore al Señor? Bueno, hay que ponerlo ahí en práctica. Le hacía yo una reflexión acerca de eso, ¿no? Bueno, pero volvamos, o si no nos metemos en otra serie. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿quién eran los alguaciles? Eran los levitas del templo, ¿verdad? No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Esto relata el milagro, ¿no? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de que vendría a parar, en qué vendría a parar aquello, o sea, cuál iba a ser el desenlace de toda esta historia, ¿verdad? Pero viniendo uno le dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. O sea, ya estaban ahí, ¿verdad? Están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, recuerden que eran los levitas del templo, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo, porque había una aprobación del pueblo hacia estos hombres. O sea, el testimonio, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que tenían el problema? Eran los religiosos, pero el pueblo podía ver en ellos la bondad de Dios. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Esto había pasado recién. Es interesante acá ver cómo el sumo sacerdote no se atrevía a mencionar el nombre de Jesús, porque le dice en el nombre de ese hombre. Pero acá es interesante también poner atención en esto, ¿verdad? Para que no vayamos tan rápido. Entonces le dice el sumo sacerdote: ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñéis en ese nombre? 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo:
No os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire, eso era bueno, ¿verdad? Está diciendo que iban bien. Y queréis, mira lo que dice acá, subráyelo si queréis, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No quería nombrarlo. Eso es el orgullo espiritual, ¿verdad? Y también el temor en cierta manera, ¿verdad? Acá ellos estaban tratando de arreglarse de alguna manera. Recordemos que el mismo sumo sacerdote con sus seguidores religiosos habían pedido a Pilato algo. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 27-25, no lo busque ahora, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso dice Mateo 27-25. Lo piden, ¿no? Y aquí se está cumpliendo de alguna manera. Y ellos lo están comprendiendo, ¿verdad? Al principio ellos que maten a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ahora algo estaba ahí sucediendo, ¿verdad? A pesar del odio y el rencor, en el fondo de sus corazones había algo que les decía que estaban mal. Pero como son orgullosos y religiosos, no quisieron entender. Ellos solo estaban obteniendo lo que pidieron a Pilato que les diera. Mateo 27-25, que decía, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo, ¿no? Entonces la pureza y el poder de la verdadera iglesia de Cristo causa reacciones en la vida de aquellos hombres de aspecto de piedad, es decir, los religiosos. Causa cosas ahí. Cuando tú le das palabra del Señor, ahí pasa algo. Puede venir un hombre religioso y te rebate, pero Dios te va a dar la gracia para que tú lo puedas decir. Y aunque él sienta que ganó, esa palabra lo va a perseguir, sea para vida o sea para juicio. Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Porque llega hasta lo más profundo del corazón. Incluso dice que hasta los tuétanos, ¿verdad? Ahí, al interior, al centro de todo, ¿verdad? No cualquier espada lo hace, ¿verdad? Tremendo. Entonces la verdadera iglesia de Cristo produce hostilidad en el sistema satánico del mundo, ¿verdad? ¿Qué produce? Hostilidad. La gente te va a odiar, se van a enfurecer solamente de ver que tú quieres servir a Dios. Hermana Celinda, te van a odiar porque tú vienes a la iglesia. Van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Ahora estás como los fanáticos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más falta? ¿Que me llegues con un pandero y un banjo? Y la gente, mira, por algo tan simple que es querer acercarte a Dios, ¿verdad? La gente te va a comenzar a odiar. Y tú vas a ver gente que eran tus amigos en el mundo y que les va a producir tanta rabia, tanto odio, que se van a enfuscar. Eso tú lo vas a ver. Porque debemos entender esto, ¿verdad? Que la verdadera iglesia de Cristo produce hostilidad en el sistema satánico del mundo y te responden con persecución. Te empiezan a buscar, ¿verdad? Hasta el último detalle. Mira, el de allá puede decir una mentira y ser mentiroso, pero basta que tú cometas, porque podemos de pronto caer en eso, ¿verdad? Y hacer una mentira y se te van a levantar como locos. Ahí el hermanito, la hermanita, ¿verdad? Te van a odiar. Ahora, cuidado no confundir con aquellos falsos que andan ahí dando mal testimonio. Son cosas distintas, ¿verdad? Pero yo te hablo a ti, ¿verdad? Al que quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, vas a tener problemas. Tu propia familia te va a rechazar. Ya no van a querer juntarse contigo solamente porque ahora eres un cristiano. Y los que te abrían las puertas de sus casas, ahora simplemente te las cierran disimuladamente y algunos descaradamente dicen, ¿saben qué más? De lejitos, ¿verdad? Si tú quieres venir a mi casa, aquí tomemos, emborrachémoslos, vomitemos si querés, pero de la palabra de Dios no me vengas a hablar. Te lo van a decir así. Esto es algo irracional, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que todo el consejo de Dios es bueno para nosotros.
te hace una mejor sociedad, te hace ser un mejor trabajador, un mejor esposo, un mejor hijo, todo, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, algo sucede en el mundo espiritual que en las personas que aún no conocen al Señor se produce esto, ¿verdad? Este rechazo, esta hostilidad. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Señor, tuya es la venganza. No, ¿verdad? Tú no vas a hacer eso. Tú vas a decir, como somos imitadores del Señor, ¿qué diremos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben. Señor, que algún día tengan esa oportunidad que estoy teniendo hoy yo, de poder comprender que tú eres el verdadero Dios. Porque a lo mejor yo antes era así, ¿no? Y a lo mejor tú eras así. Y burlabas y te reías y todo lo demás. Pero bueno, es parte, ¿no? Parte de la vida. Lo importante es el hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces la verdadera iglesia de Cristo produce hostilidad, ¿verdad? Y el mundo no cristiano reacciona con persecución, ¿verdad? Mira, 2 de Timoteo 3:12, se los voy a leer, no los busque, va a estar ahí proyectado. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Lo dice la palabra, ¿no? Más de 2000 años se escribe esto, ¿verdad? Y hoy día lo vives tú. Y lo han vivido todos los cristianos. ¿Por qué familias completas debiesen ser devoradas por leones, tigres, asesinadas cruelmente? Porque la antigüedad era así, ¿no? Familias solamente por creer en Dios tendrían que llegar a eso. Dígame usted hoy día, ¿por qué? ¿Lo comprendo, no? ¿Se justifica eso? No, ¿verdad? En ningún caso. Pero algo en el interior del corazón de esos hombres no cristianos los motivaba a tal odio que eran capaces de regocijarse como niños pequeños, eran devorados por las fieras, ahí en el Coliseo romano, solamente por ser hijos de Dios, por ser cristianos. ¿Qué cree usted que hay detrás de eso? La maldad del hombre y todo el odio de Satanás sobre su iglesia. Ese mismo odio que estuvo de Satanás en la vida de Jesús para llevarlo incluso a la peor tortura que un hombre podía sufrir, ¿verdad? Y como perdió la batalla con la resurrección, hoy día todo ese odio y ese rencor viene contra tu vida. Así es, ¿no? Claro. Bienvenido, ¿no? Bueno, si no quieres, no se preocupe, no. Pero esa es la realidad. Pero sabes que el Señor dice que no importa, no te tienes que preocupar por los que pueden destruir tu cuerpo. Tú pon tu mirada en el Señor. Un día llegaremos allá. Había un himno muy antiguo que dice, más allá del sol, yo tengo un bello hogar más allá del sol. Y no lo entendemos eso, pero no importa. Un día lo vamos a entender plenamente, ¿verdad? Vamos a decir, valió la pena todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿tendremos aflicción en el mundo? ¿Seremos perseguidos? 2 Timoteo capítulo 3:12 lo dice. Lo leyó, ¿no? Ahí está. 1 de Pedro 4:14. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:14? Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, o sea, estamos hablando de acusaciones, de persecución, todo, por la causa de Cristo, son ustedes, dice ahí, bienaventurados, son dichosos, son felices. Cuando alguien dice algo de ti por la causa de Cristo, algo mentiroso, por supuesto, ¿verdad? Porque el glorioso Espíritu de Dios, mire lo que dice acá, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, el que te está acusando, el que se está levantando contra ti, no tiene lo que tú tienes. ¿Sabes lo que es eso? El poder de Dios. Y a lo mejor un hombre millonario puede construir un gran templo, así imagínense, con oro, con lo más costoso del mundo. Preparar un templo para Dios y decirle, Dios, ahora habita en mi templo, ¿verdad? Y Dios no lo va a hacer. Pero tú y yo podemos abrir el corazón al Señor y Dios puede y quiere habitar en nosotros. Dios quiere habitar en medio de su pueblo y el tabernáculo, como lo estamos aprendiendo el día martes, es el ejemplo, ¿verdad?
El templo en medio de todo el campamento, ¿verdad? En medio, no lejano, en medio. Dios quiere estar con nosotros. Entonces somos bienaventurados, dichosos y felices cuando por la causa de Cristo tenemos persecución. Ahora, Mateo capítulo 5:10, otro pasaje importante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es persecución porque no pagan, no es que anden tus acreedores, oiga, págueme. No, estamos hablando de esa persecución, ¿verdad? Hay que pagar. Estamos hablando de persecución por la justicia de Dios, por ser íntegros, por ser de una línea con el Señor y que te persigan, ¿verdad? Que se burlen tus amigos si tú no eres así como ellos, o la gente que te rodea. Que se burlen. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Y no te entorpezcas en eso, ¿verdad? Yo me río, ¿verdad? Cuando me toca relacionarme con gente y les toco la espalda y digo, no te preocupes, ¿verdad? Pero no me compartas esas cosas, ¿verdad? No quiero que en mi chat me mandes cosas obscenas, ¿verdad? No quiero que me mandes música que yo no quiero escuchar. Ah, sí, pero te quiero, ¿verdad? Y sigues. Y llegará el momento en que tú le vas a hablar del Señor y bien, ¿verdad? Tienes que ser de una línea. No se amolden, dijo el Señor, ¿verdad? A este mundo. Ustedes, siempre yo le digo a mi hija, a la Moncita que está acá, le digo, Monse, tú tienes que ser influencia para los demás. Influencia en el sentido, no que sea una influencer, ¿verdad? Ahora, niña, ahora, dale like. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy hablando de que ella tiene que influenciar a su entorno de manera cristiana, ¿verdad? Y no que el mundo te influencie a ti, ¿verdad? Es el consejo que le doy yo a mis hijos, ¿verdad? Entonces es importante esto. Mira, vámonos al versículo 11, Mateo 5:11. Estábamos en el 10, ¿no? Vámonos al 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice, coma, eso es importante. ¿Qué es importante? Mintiendo, dice acá. Porque si dicen cosas malas de ti y es verdad, mejor ni diga, sáquele el adhesivo al auto que dice Jesús es mi copiloto y póngale, no sé, por último, soy servidor de Satanás. Le daría un mejor favor, ¿verdad? Pero si es mentira, usted siéntase dichoso y feliz. Si las acusaciones son por la causa de Cristo y es mentira, bienaventurado, dichoso, feliz. Versículo 12, después de todo, después de hablar de las persecuciones, el versículo 12 nos dice, gozaos y alegraos. ¿Y usted qué es lo que hace cuando alguien le dice, Canuto? Me dijo Canuto. No, usted, mira, si la gente ve en ti algo de Dios y te clasifican como Canuto, que es una frase despectiva, que viene de Canut de Bonn, ¿verdad? Que fue uno de los primeros pastores acá en Chile. Ahí vienen los de Canut, ¿verdad? Eran los primeros religiosos cristianos, por decirlo así, ¿verdad? Y después ahí vienen los de Canut, los Canutos, ¿verdad? Y ahí quedó ese nombre acá. En otros países le dicen los Aleluya, ¿verdad? Y etcétera. Pero cuando te digan algo así, cuando te persigan por la causa de Cristo, el versículo 12 dice, ¿cuál tiene que ser la actitud en tu corazón? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Usted alguna vez ha estado desanimado y ha pensado, por ejemplo, que viene un día bonito? Por ejemplo, el día viernes usted está cansado, pero el día sábado usted se recuerda que va a ir con su familia, no sé, de paseo. Y le da ánimo, ¿no? Bueno, uno se cansa bastante como papá con los hijos, pero igual nos da ánimo de compartir, ¿verdad? Mañana vamos a ir a patinar al hielo, ¿verdad? Ay, qué rico, ¿verdad? Vamos. Y se da ánimo, ¿verdad? ¿Y a usted qué le pasa? A pesar de que está el viernes cansado, usted se da ánimo. Bueno, acá dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Cuando vengan las pruebas, usted piense en el Señor. Piensa en el reino donde usted pertenece. Si usted está aquí de pasadita nada más, usted es un extranjero en esta tierra, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros porque vamos hacia el lugar celestial. Yo me imagino haciendo alusión a los extranjeros que quieren venir a Chile, ¿verdad? Y pasan por lugares feos. Pero ellos tienen un objetivo que es llegar
Bueno, les digo al tiro, Chile no está muy bueno, pero por lo menos pasan lugares feos, ¿verdad? Pero ellos dicen, vamos a llegar a un lugar mejor, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia también de todos ellos. Pero vemos que el creyente va a pasar por momentos difíciles, pero tu mirada tiene que estar en tu destino final. ¿Cuál es tu destino final? La gloria del Señor, la presencia de Dios, el reino de Dios. Entonces pon tu mirada ahí y eso te va a traer gozo, alegría, porque nuestro galardón, nuestro premio mayor es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, la cosa no ha cambiado. Pero usted y yo nos sentámonos privilegiados porque hoy día los derechos humanos y todas esas cosas, ¿verdad? Si la vecina le dice canuta, usted dice, voy a llamar al SOFAFE, voy a acusarte con los carabineros porque me estás insultando. No lo haga, por supuesto, no le estoy diciendo eso. Que algunos están anotando eso, no lo haga eso, ¿verdad? Estoy dando el ejemplo, ¿verdad? O sea, hoy día hay cosas que te protegen. Somos beneficiados en eso, ¿verdad? Pero entendió usted lo que yo quiero decir, ¿no? Qué bueno, porque el tercer punto es la firmeza y la constancia. Dijimos pureza, milagros y el poder milagroso de Dios. Hablamos también de la iglesia. Este es el cuarto, la persecución, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Este quinto punto habla de la firmeza y la constancia, que son reflejos de que tú como iglesia eres eficaz delante del Señor. O sea que la palabra de Dios está haciendo algo ahí en tu vida. Versículo 5:27 dice que Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñéis en ese nombre? Refiriéndose a Jesús, ¿no? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, buena respuesta. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esto es fuerte, ¿no? Esta es una declaración fuerte. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Firmeza, constancia, ¿verdad? Vemos constancia en los apóstoles, ¿no? Parecían monos porfiados. Los agarraban literalmente a palos, ¿verdad? Los amenazaban, los encarcelaban, y se paraban, ¿verdad? Yo cuando era pequeñito había una cosita que me gustaba a mí, que era unos lápices, así como de la Pepsi, de la Coca-Cola, que abajo tenían como un peso. No sé si los vio alguna vez. Y uno lo empujaba, ¿verdad? Y se paraban, ¿verdad? Y no había caso. Eran como... Hay unos monitos también así, ¿no? Como monos porfiados, ¿verdad? ¿Se recuerda, no? Bueno, así eran estos hombres en relación a la palabra, ¿no? Porque algunos cristianos confunden esto con ir en contra de las autoridades. Vi el otro día al pseudo pastor Soto, ¿verdad? Ahí en la tele pegándole a una mujer, por Dios. ¿Lo vieron o no? Eso es, pero ¿qué cree usted? Yo no sé cómo ese hombre no está en la cárcel. A veces yo digo, pero ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, no nos metamos en eso, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor, es del Señor. Bueno, entonces, acá vemos firmeza y constancia, ¿verdad? Firmeza y constancia, pero en el Señor, para que no se confundan. Toda la persecución y las amenazas apuntaban a opacar a la iglesia naciente. Sin embargo, esto la hacía más fuerte. Mientras más se oponían, más se fortalecía. ¿Usted alguna vez ha ido a una terapia? Yo con mi mano, por ejemplo, ahora tengo que hacer terapia, ¿verdad? Ahora no puedo hacer esto. Tengo que hacer unos ejercicios, ¿verdad? Y que al principio yo tenía la mano hinchada, ¿verdad? No piense que se me ramificó, pero tenía la mano hinchada, ¿verdad? Y no podía tocar, ¿verdad? Y decía, increíble, Señor, no, qué increíble cómo las operaciones pueden dañar tanto. Y me tuve que sacar el anillo, ¿verdad? Menos mal que ya me lo pude poner. Y trataba yo de tocar
y no podía, él decía, no puedo, ¿verdad? Tiene que intentarlo, que no puedo, ¿verdad? Y no, era una cosa que no podía. Y con el paso del tiempo ya, con ejercicio, ¿verdad? Podía hacerlo. Entonces cuando tú haces ejercicio, ¿verdad? Y te ejercitas, ¿qué es lo que haces? Te fortaleces, ¿verdad? Entonces el ejercicio de la fe fortalece tu vida. ¿Lo entiendes, no? Entonces ya puedes resistir cosas más pesadas. Yo tenía que hacer el ejercicio, ¿verdad? Para poder seguir con todo lo que tengo que hacer. Yo no me puedo quedar así como, no puede. No, tengo que seguir, ¿verdad? Mis hijos siguen, quiero manjar, quiero queso, ¿verdad? Y tengo que pagar el auto y tengo que hacer todo lo que, ¿verdad? Todo lo que conlleva. Entonces uno tiene que trabajar. Todos sabemos esto, ¿no? Bueno, la vida espiritual es igual. Vienen las pruebas, las dificultades, pero tú ya tienes que estar pensando en cómo te vas a fortalecer en el Señor. Tú puedes ver el problema, pero tú pon tu mirada en el Señor. Y Él es tu ayudador, ¿verdad? Él es el que te va a ayudar en todo esto. Entonces, toda persecución y las amenazas quieren opacar la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Sin embargo, esto va a producir mayor fuerza, mayor vigor, ¿verdad? ¿Te recuerdas cómo estabas a lo mejor hace poco cuando enfrentaste alguna debilidad o algún problema en tu vida? ¿Cómo estabas? Ahí débil, ¿no? En tu fe. Pero luego que pasaste eso, la prueba y viste la mano del Señor, ¿cómo sales? Fortalecido. No es que tú quieras pasar por lo mismo, pero ya vienes con una batalla ganada en el Señor y has visto el Dios que has creído. Entonces eso te hace ir más tranquilo, más seguro, ¿verdad? Claro, esa es la forma en que Dios trata con nosotros. En la vida cristiana, las pruebas y la persecución por la causa de Cristo forman el carácter. Necesitamos ser formados en nuestro carácter, ¿verdad? Termina siendo más fuerte en el Señor para seguir enfrentando más problemas. Porque los problemas no se acaban, ¿no? No. Por ejemplo, el gobierno te da un bono de lo que sea, ¿verdad? Un dinero para que tú puedas... ¿Para qué son los bonos? ¿Para qué son? Para comprarse un plasma, para lo que usted quiera, ¿verdad? Pero llega el bono para solucionar un problema económico, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, después que tú recibes el bono, ¿se te acaban todos los problemas económicos? No, tú vas a solucionar eso, ¿verdad? Y eso te da un poquito de fuerzas y sigue, ¿verdad? Tomo el caso del bono, pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero en la vida cristiana lo mismo, ¿verdad? Dios te da la salida, Dios te permite un milagro, ¿verdad? Te permite su favor, pero eso no significa que no van a venir más problemas, pero vas a estar más fortalecido. ¿Ok? ¿Lo está entendiendo, no? Amén. Entonces, la iglesia naciente era más firme en su fe, cada día. Ellos crecían en número de creyentes y crecían en el conocimiento de la palabra de Dios y crecían en su fe. Iba la fe siendo fortalecida. En la medida que pasaba el tiempo, más fe. Morían hermanos, se fortalecía la iglesia. Con más fuerza vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Es extraño, pero el reino de los cielos es así, ¿verdad? Las leyes son distintas en el reino de los cielos. Entonces, a pesar que el mismo Señor había sido cruelmente asesinado por predicar esta misma palabra, el Evangelio, los apóstoles, los discípulos y toda la iglesia del Señor estaban dispuestos a cometer el mismo delito. Delito, por supuesto, entre comillas, ¿verdad? Porque era un delito para la sociedad no cristiana. Pero estaban dispuestos. Tú, por ejemplo, harías algo hoy día. Harías algo que tú sabes que vas a ser condenado. Piensen, no estoy hablando de predicar, ¿eh? Piensa en algo, que podría usted recibir alguna retribución, que le quiten la libertad, que le pongan una multa. ¿Tú lo harías o no? Por ejemplo, doblar en un lugar no permitido. No lo haríamos porque te sacan una multa, ¿verdad? Te llega. No lo haríamos. Pero la iglesia del Señor sabía que el mandato que Dios les había dado, que era predicar el Evangelio, era un, entre comillas, delito para esa sociedad. Y el delito era castigo de muerte. Pero estaban dispuestos. Estaban dispuestos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, algo importante. Nuestra obediencia a las autoridades terrenales
Está bien, ¿no? Tenemos que ser obedientes. No quiero cristianos rebeldes ante la autoridad. Pero cuando ya esa autoridad transgrede tu corazón, tu integridad, tu fe, hasta ahí nomás llega tu sometimiento. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Por ejemplo, si hoy día las autoridades quieren decir que el derecho preferente de educar a tus hijos tiene que ver con el gobierno y no con los padres, ¿qué dirías tú? Que no, ¿verdad? A mis hijos los educo yo les entrego los valores. No sé si les dije esto, yo hablo tantas cosas, pero yo no estoy de acuerdo que en las escuelas se hagan clases de religiones, incluso aunque sea evangélica. No, porque yo encuentro que eso es algo que se lo tiene que entregar cada familia. Que hagan clases de cívica, de educación, ¿verdad? Que le enseñen a conducir, las leyes del tránsito, eso bien, la educación. Pero pienso yo que esos son valores que se los tiene que entregar la familia conforme a su creencia. O sea, un budista le enseñará sus valores budistas, el católico, la familia católica, sus valores, y los cristianos sus valores, ¿verdad? Pero hoy día el mundo está tan errado, ¿verdad? Que es una cosa media complicada. Pero bueno, no nos metamos tampoco en ese tema. Pero cuando alguien quiera prohibir que adores al Señor, tú ahí tienes que ponerte chorizo, ¿verdad? Choriza. No, ¿verdad? Hay cosas que ni qué, ¿verdad? A mi Señor no me lo tocas, ¿verdad? Yo le alabo, y alabaste, ¿verdad? Te llamabas, a lo mejor te mataron, no importa. Pero tú moriste por la causa de Cristo, ¿verdad? Amén o no. No los vi muy convencidos. ¿Eh? Yo tengo contratado a un actor que va a entrar en cualquier momento con una metralleta. Ustedes se ríen, ¿eh? Pero acá tenemos algunos hermanos que estuvimos en una iglesia muy antigua, en los años 80 y tanto, en donde hicieron eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? ¿Te acuerdas, ¿Sí? ¿Se acuerda usted, no? ¿Estaba también? Estaba metida en la arena, escondida. Hicieron una obra, ¿verdad? Que nadie sabía en la iglesia y entraba un terrorista, ¿verdad? Y pescaba al pastor que estaba predicando. Todo, y la gente se tiró al suelo, ¿verdad? Quedó la escoba, ¿verdad? Fue fuerte eso, ¿no? Yo lo encuentro un poquito macabro. Yo no sé, lo único que sé me metieron abajo de una banca, ¿verdad? Que después no me podían sacar la cabeza entre medio de los palos, ¿verdad? Pero fue terrible, ¿verdad? Pero bueno, yo no te digo que vamos a hacer eso, ¿verdad? Yo a lo más me atreví a simular el arrebatamiento y se asustaron también. Pero lo que sucedió fue que hubo gente que no, si yo aquí vine porque yo venía pasando nomás y, ¿verdad? Y algunos se enojaron y se vio la fe, ¿verdad? Y algunos estaban dispuestos a morir y otros a lo mejor estaban negando la fe. No sé lo que pasó en el que yo era chico, ¿verdad? Pero yo me recuerdo esas imágenes. Ahora tranquilo que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Tranquilo. Respire profundo. Pero la fe es probada. La iglesia tendrá persecución, ¿verdad? La iglesia tiene que ser firme, tiene que ser constante. En la vida cristiana las pruebas y la persecución por la causa de Cristo forman el carácter, ¿verdad? A pesar que el mismo Señor había sido cruelmente asesinado, ¿verdad? Sus discípulos decíamos que estaban dispuestos a seguir el mismo delito que había sido inculpado al Señor, ¿verdad? Versículo 32, nada los hacía retroceder. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le, ¿cómo dice? Obedecen. ¿Cómo es el abecedario en el cielo? Obedece. Acá es ABCD, arriba es obedece. Tenemos que obedecer, hermanos. Si tú eres una persona que eres medio chúcaro, media chúcara en relación a la obediencia, obedece la palabra de Dios. En serio, te va a ir mejor en tu vida. Toma el consejo de Dios y te irá bien. Dice entonces que, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, el Espíritu Santo, a los que le obedecen. O sea, si tú no obedeces a Dios, difícilmente vas a tener el Espíritu Santo en tu vida. Mira, importante, ¿verdad? Ahora, 2 puntos acá que tenemos que resaltar, ¿verdad?
A los salvos, a los creyentes, se le menciona como a los que obedecen, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Esto es una evidencia de una fe verdadera, ¿verdad? A veces tú ministras a gente que viene a la iglesia. Ministrar significa que los llamas, tratas de hablar con ellos para saber qué le pasa, y la gente no quiere obedecer. Entonces tú dices, no sentencias, pero dices, a lo mejor no han tenido un encuentro verdadero con el Señor, porque no quieren venir a la corrección de Dios. Recuerde que la iglesia era pura y tenía que ver con la disciplina. Pero acá está diciendo que el verdadero creyente es aquel que obedece. En Romanos, capítulo 1, versículo 5, no lo busque. Romanos 1:5, que habla acerca de esto, ¿verdad? De la evidencia de la fe verdadera, dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? La obediencia, lea después el contexto, ¿verdad?, de todo este pasaje. Pero la obediencia. Un comentario bíblico me gustó, dice: la salvación es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesucristo como Señor. Me gustó eso. ¿Se lo leo de nuevo? La salvación, ser salvos, ¿verdad? ¿Qué significa? Es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesucristo como Señor. Cuando tú comprendes el regalo de la salvación, tú te rindes. Señor, soy un esclavo delante de ti, ¿verdad? Di de mí lo que tú quieras. Habla, que tu siervo escucha, pero obedece, ¿no? Quiero hacerlo. Porque algunos se quedan solamente, habla, que tu siervo oye, y Dios te habla lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú seas no solamente un oidor, Dios quiere que tú seas un hacedor. ¿Ok? ¿Lo entiendes, no? Entonces decíamos que lo primero en este punto, ¿verdad?, era que los creyentes se clasifican y se consideran acá como los que obedecen, ¿verdad? El segundo punto es que el Espíritu Santo se le da a todo aquel que cree en el Señor con una fe verdadera. O sea que cuando tú crees verdaderamente, obedeciendo, ¿qué se te da a ti como regalo? Aparte de la salvación, el Espíritu Santo hace una morada en tu vida. Ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos varios capítulos, se los digo pero no los busque, después los ve en la grabación. Hechos 2:4, Romanos 8:9-1, Primera de Corintios 6:19, el 20 también puede leer Primera de Corintios 12:13. Todo eso habla acerca del Espíritu Santo que se le da al que tiene una fe verdadera. Ahora, la actual iglesia del Señor hoy día carece de firmeza y de constancia, pero abunda en justificaciones, en pereza y en cobardía. Son tres características hoy día de la iglesia, ¿verdad?, cristiana. Lea usted el mensaje a las 7 iglesias y vea cómo el Señor reprende duramente en Apocalipsis, ¿verdad?, a partir del capítulo 2 en adelante, cómo el Señor reprende a la iglesia. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, o sea, constancia, pereza, ¿verdad?, cobardía. Pero tengo contra ti, ¿verdad? Hay hartas cosas buenas en ti, pero tengo algo contra ti. Ve y arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, dicen en los mensajes. De las 7 iglesias, solamente dos fueron halladas intachables. No significa que no tenían problemas, ¿eh? Pero solamente 2. La de Filadelfia y la de Esmirna, ¿no? Las 2. Y las demás, todas rechazadas, reprobadas, ¿verdad? Entonces ahí ve tú en cuál de las 7 estás. Dice que el Señor, en el capítulo 1, el Señor estaba en medio de todas. Pero no te conformes solamente con la salvación, hermano. Confórmate con tratar de agradar a Dios y cumplir el propósito. Porque si no vamos a ser como carepalo, estar ahí en el cielo, ¿verdad? Y no hiciste nada por el Señor. No es que Dios te necesite, ¿ah? Porque hay gente que piensa eso, como que Dios está así, por favorcito, sírvanme, hagan algo. No, es una oportunidad que tú tienes. Es un privilegio
Es un privilegio. Que yo, a veces yo estoy predicándole a ustedes y yo como que me salgo de mí mismo, no es que me desdoble, ¿no? Pero yo como que me miro, así como el Rubén, ¿verdad? Y digo, ¿qué hago yo ahí parado, verdad? Esto es un lugar de honor de poder trazar la palabra del Señor. El estar ahí sentado es un lugar de honor, de escuchar la palabra del Señor, porque tú podrías estar escuchando un discurso de cualquier cosa, ¿verdad? Pero es un honor estar ahí escuchando la palabra del Señor y para mí es un honor poder decirles la palabra del Señor y que más encima el Señor siga tratando ahí en el corazón, ¿verdad? Es un honor servir a Dios, hermano, es un deleite, es algo hermoso que tú debes valorar. La actual iglesia del Señor hoy día carece de firmeza, de constancia y abunda en justificaciones, en pobreza, en cobardía. Por lo tanto, para que la iglesia del Señor sea eficaz, es necesario que se manifiesten todos estos puntos. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Pero probablemente uno de los problemas que muchos de ustedes y los que estén en casa sufren por la causa en este caso al servir al Señor, es la falta de constancia, ¿verdad? Y ahí le vamos, ¡pam! A empujar, hermano, ya. Partió el hermano, ¿verdad? Y no me saludó el pastor, y ahí se quedó, ¿verdad? Ya, vamos a empujar al hermano. Ya vamos. Mira, ahí viene una subida. La hermana cantó muy fuerte al lado mío. Vamos de nuevo, hermano. Y vamos a estar así. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que ya no va a haber gente, va a venir el Señor, ya no va a haber nadie que te empuje, ¿verdad? Y va a ser un día terrible. Porque a lo mejor tu fe no era verdadera. Tu fe era una fe religiosa nada más, ¿verdad? Entonces, preocúpate hoy día del Señor y sé constante en las cosas del Señor. Hay tanta gente a tu alrededor que necesita del Señor y que podrían estar al lado tuyo, aquí, ¿verdad? Y no están. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres constante, porque te falta, ¿verdad? Delante del Señor. Y esto para mí también, ¿no? Pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar quizás toda la vida así como, sí, amén, sí, amén. Pero ya, manos a la obra, ¿verdad? El tiempo se nos acaba. Por lo tanto, entonces, para que la iglesia del Señor sea eficaz, es necesario que se manifiesten estos puntos. La pureza, que tiene que ver con la disciplina, el poder y milagros del Espíritu Santo en medio de la iglesia, persecución en la iglesia, y todo esto se manifiesta en firmeza y constancia, ¿verdad? Ya estamos terminando. También el evangelio debe ser productivo. Vamos a ir con el del versículo 40. Estamos en Hechos 5:40, ¿no? Dice, y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Iban contentos, ¿verdad? Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el evangelio. En el final de esta lectura entonces vemos con claridad la intención inamovible de Pedro, inamovible, por nada del mundo estaba dispuesto a cambiar eso, y él iba a predicar todo el evangelio del Señor, todo, al precio que fuera. ¿Estás dispuesto a predicar todo el evangelio? ¿O vas a omitir las cosas? Bueno, ahí está la pregunta, ¿verdad? En ningún momento vaciló en cambiar su discurso y una y otra vez repite las mismas palabras que declaró frente a sus acusadores y de las grandes multitudes. Entonces, en esta escena, Pedro es el ejemplo de un buen Pedro lleno del Espíritu Santo, porque puede ser que tengas en la memoria el Pedro cobarde, ¿verdad? Pero acá está manifiesta ya la obra del Señor en su vida. Fíjate que esto fue rápido, ¿no? Porque hasta el día de la muerte del Señor, ¿cómo era Pedro? Inmaduro. Recuerda que lo negó. Habían pasado ya probablemente algunos meses y Pedro ya estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Meses, tal vez. Pero ¿cuánto tiempo llevamos en las cosas del Señor? ¿Meses?
Bueno, Celinda hoy día es nuestra hermana más pequeñita, ¿verdad? Está recién partiendo, pero ustedes, los grandotes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? ¿Y estás dando esos frutos que dio Pedro acá? ¿O sigues lidiando y luchando con las mismas cosas? Las cosas básicas, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6 dice, ya, vamos camino a la madurez, ¿verdad? Dejen de lado esas cosas, ¿verdad? No te puedes estar detenido solamente en eso. Crezcamos, maduremos, profundicemos en la palabra, apliquémoslo, ¿verdad? Eso es lo que tú debes entender. ¿Qué cosa más, chocante es ver a un adulto vestido de niño, ¿no? ¿Ha visto usted esas señoras, esas como gente ya muy adulta y que se visten así con un collar? ¡Hola! Ay, pero qué ridiculez más grande, ¿verdad? Y actúan como niños, ¿verdad? Y como que retroceden, ¿verdad? A sus épocas de adolescentes, ¿verdad? ¿Qué cosa más absurda? Uno dice, ¿verdad? Bueno, los cristianos también están así espiritualmente. Años y años y usted a lo mejor todo lo que le he leído hoy día ya lo escuchó, más de alguno, ¿no? O usted dice, uy, qué lindo ese pasaje. Bueno, Celinda está aprendiendo todo hoy día nuevo, ¿verdad? Pero ustedes ya llevan años, ¿verdad? Escuchando todo esto. Usted que está en casa comiéndose sus cabritas, ¿verdad? Dice, este texto yo ya me lo he escuchado hartas veces. Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué le pasa a la iglesia que no reacciona? Dijo por ahí un trovador cristiano, ¿verdad? Entonces, Pedro en ningún momento vacila, ¿verdad? En esta escena, Pedro es el ejemplo de un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Consecuente, íntegro, ¿verdad? Viendo la acción transformadora del Espíritu Santo. El apóstol no manipuló las emociones de las personas, no lo hizo para emocionarlas por los milagros, ¿verdad? Aprovechemos este milagro del cojo este que está acá, ¿verdad? Él no podía caminar, quizás tú estás, a ver, vamos a hacer algo, ¿verdad? A la cuenta de 3, todo el que tiene un problema, y comenzamos a manipular a las personas, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer una ofrenda para que Dios te haga tu milagro. En ningún caso vemos a Pedro preocupado de esas cosas, ¿verdad? ¿Usted lo ve acá? ¿Preocupado de eso? No, hermano. A ti no te tiene que importar nada más que la palabra del Señor. Yo cuando vengo acá a la iglesia, mi objetivo es, si estoy en la alabanza, a la adoración, ¿verdad? Y la palabra. Ese es como mi foco, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Que la palabra llegue al corazón de las vidas de los demás. Ya me olvido de cualquier cosa, ¿verdad? Si el monitor no se prendió, si la estufa se hace mucho frío, ahí ya, eso ya me desprendo de eso y yo me enfoco en lo que a mí el Señor me llamó, ¿verdad? ¿Qué quieren que le haga yo un baile? Así como una cosa. Yo no sé hacer eso. Yo lo que sé hacer es predicar hoy día. Y eso tengo que hacer con ustedes, ¿no? Entonces, enfoquémonos en lo que nos corresponde, cada uno, ¿verdad? Y crezcamos en el Señor. El apóstol Pablo no manipuló las emociones de las personas. Por el contrario, aprovechó esa oportunidad para predicarles, para recordarles a cada uno de los presentes su culpa frente a la muerte de Jesús por el asesinato del Señor. Entonces, hablando de una iglesia, de la eficacia, ¿verdad? Y del resultado que producía la evangelización, es importante, muy importante acá mencionar que no todo en la vida será de rosas, ¿verdad? Las vidas serán quebrantadas por la palabra del Señor, sin duda que sí. Cuando tú expones el mensaje, la persona puede reaccionar ahí, ¿verdad? Sin duda también vamos a tener fracasos a lo mejor en el evangelismo, gente que no va a querer creer, pero no lo sientas como un fracaso, ¿verdad? Vamos a tener eso, ¿verdad? Puede venir desánimo a tu vida por las vicisitudes, los problemas, ¿verdad? Y el predicar el verdadero evangelio que confronta duramente a la vida del pecador va a tener consecuencias en esas personas. Primera consecuencia, violencia y rechazo. ¿Sí? ¿Qué va a producir en la persona? ¿Qué podría producir? Violencia y rechazo. Le vas a predicar y esa persona podría manifestar violencia o rechazo. Oí también, ¿verdad? Versículo Hechos 5:33, ya estamos terminando, dice, ellos oyeron esto y se enfurecían y querían matarlos.
¿Qué produce entonces cuando tú le hablas del Señor a la gente? Violencia y rechazo. No soporto estar aquí, ¿verdad? ¡Cállate! Vete de mi casa, te van a decir probablemente. Jesús te ama, ¿verdad? Jesús murió por ti. ¡Fuera! Violencia y rechazo. Ahora, la violencia no puede venir del que predica, ¿no? Eso es absurdo. Entonces es increíble lo que provoca el mensaje de confrontación al pecado sobre la vida del pecador no creyente, ¿no? Habrá personas que pueden estar a segundo incluso de querer golpearte si continúas un minuto más con tu mensaje. Los religiosos que escucharon el mensaje de salvación estaban enfurecidos porque los discípulos del Señor echaban por tierra el rechazo que tenían estas sectas por la resurrección del Señor. Les molestaba. Los saduceos, incluyendo al sumo sacerdote, no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y estaban predicando acerca de esto. Cuando les compartes a alguien el evangelio del Señor, les vas a estar diciendo que deben dejar todo lo que ellos aman. Porque hay personas que les gusta la mentira, ¿no? Y mienten por todo. Yo conocí a alguien, a quien quiero mucho, que mentía así. Ay, le vamos a decir que me tocó hacer un trámite con esa persona que yo quiero mucho, ¿no? Familia. Me decía, ya vamos, acompáñame, mijito. Me decía, ya vamos. Ya, y le decía a la gente, no, si yo no hice eso, inventando algo. No, lo que pasa es que nosotros veníamos por acá y alguien nos dejó pasar. Y era mentira, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿verdad? Cuando le compartes a alguien el evangelio y tú le dices que eso está mal, porque esa persona decía, a mí me gusta mentir porque, o sea, no decía así, pero decía, es que a veces hay que mentir porque si no uno no puede, no podríamos estar haciendo esto, ¿verdad? Y es por una buena causa también, pues. No podemos ser más papistas que el Papa, dijo por ahí un gerente que yo tuve, ¿verdad? Hablando de las coimas. Entonces, cuando tú le dices a las personas que tienen que dejar lo que a lo mejor para ellos es bueno, pero delante de Dios es malo, como la mentira, como el robar, ¿verdad? Si tú le dices, por ejemplo, a una persona que debe pagar sus impuestos, que debe hacer esto, que debe ordenar su vida, ¿verdad? Que debe pagar sus deudas, no sé, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo va a llevar a un conflicto, ¿verdad? Interno, no le va a gustar. Y si tú le dices además que debe arrepentirse de sus pecados delante de Dios, ¿verdad? Sea cual sea sus razones, esa persona va a comenzar a tener algo, una actitud en su corazón, y esa actitud podría ser una violencia, ¿verdad? Se enoja, se enfusca la gente, ¿verdad? Pero acá vemos Pedro diciéndole a esos hombres, ustedes fueron quienes asesinaron al Hijo de Dios. Entonces, cuando le compartes a alguien el Evangelio del Señor, les está diciendo que deben dejar todo lo que ellos aman. Y eso es cruel para alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Tú a lo mejor te pasó, ¿no? Y te dijeron, tienes que dejar de emborracharte, porque eso no glorifica a Dios. Y tú en el momento que decías, pero ¿cómo voy a vivir yo sin emborracharme? No, ¿verdad? Y ya cuando conoces al Señor, tú ya lo entiendes, ¿no? Y superas eso. Porque ¿quién me puede decir que emborracharse es algo que te hace bien? No, ¿verdad? No, para nada. Absolutamente, ¿verdad? Ni por ninguna parte. No puedes predicar un evangelio diluido, ¿verdad? Gamaliel, ¿se acuerda que lo mencionamos ahí en algún mensaje? Hay una indecisión media tolerante, y Gamaliel era el caso, ¿verdad? A pesar de no estar del todo de acuerdo en cierta forma, trata de no cerrar la posibilidad, ¿verdad? Estaba ahí metido dentro de la religiosidad, pero como que sí, como que no, ¿verdad? Este es el caso típico de la persona que no quiere perder nada, pero tampoco está dispuesta a enmendar su pecado delante de Dios. Ese podría ser un efecto sobre la persona que tú predicas, ¿verdad? Como el caso de este religioso que estaba aquí, ¿verdad? Como que sí, como que no. ¿Le has predicado a gente así? Que te dice a todos, sí, hoy está tan lindo lo que usted habla, oiga. Pero después cuando tú ya le dices, bueno, tienes que tomar decisión.
Hace frío hoy día, ¿verdad? Hay que tomar decisiones, ¿verdad? No ser indeciso pero tolerante. Tiene que tomar decisiones. Recibir el regalo de la fe y aceptar el trato de Dios también es otra cosa que puede suceder, ¿verdad? Cuando predicamos cumpliendo con la regla de la santidad, de la pureza, etcétera, tenemos todo el respaldo de Dios en nuestras vidas. Usted puede ir ahí tranquilamente. Un predicador temeroso de Dios que lleva la verdad en su boca es un hombre respaldado por Dios siempre. Siempre, ¿verdad? Entonces, en resumen, hermanos, ya para concluir. Una iglesia eficaz es aquella que manifiesta, ¿qué cosa? Pureza, prodigios y milagros en medio de la iglesia, ¿no? Es una iglesia que es perseguida por la causa de Cristo, manifiesta firmeza y constancia en su vida cristiana, ¿verdad? Y el evangelio eficaz y productivo, ¿verdad? Que se ve, puede producir violencia y rechazo en las personas que tú le prediques, puede producir esta indecisión media tolerante, como les dije el caso de este religioso, pero también puede recibir el regalo de la fe y aceptar el trato de Dios en tu vida. Amén. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche, en esta mañana, y quiero que reflexionemos en esto. Esto es un tema muy profundo y podríamos estar ahí semanas y semanas hablando de aquello, pero necesito avanzar, ¿verdad? En la historia del libro de los Hechos. Solamente te quiero decir que no leas tan rápido los pasajes sin quedarte con toda la enseñanza que Dios te ha dado, ¿verdad? No sé cuántas enseñanzas llevamos, pero 5 capítulos vamos recién, ¿no? Pero necesitamos aprender, necesitamos crecer. Pero tómate esto y llévatelo, ¿verdad? A casa. Yo la semana pasada les dejaba la tarea de llévate las notas para que lo puedas vivir. Ahora tenemos otra gran tarea, ¿verdad?, que realizar. ¿Quieres compartir la palabra del Señor? Bueno, tienes que ser eficaz. Necesitas pureza en tu corazón, disciplina, constancia, firmeza, todo lo que acabamos de aprender. Vamos a cerrar nuestros ojos delante del Señor. Amado Dios, tú eres muy bueno, Señor, y tienes el control de nuestras vidas, Señor. Hoy hemos aprendido algo más, Señor, algo muy importante en nuestra vida, Señor. Nos has entregado, Señor, durante estas últimas 3 enseñanzas, cuál es el camino, Señor, para ser eficaces en nuestra vida cristiana, Señor. Tal vez lo único que hemos sido es piedra de tropiezos, primero para nuestra propia vida, para nuestra familia, para los de alrededor. Señor, ayúdanos, trata con nosotros, Señor. Necesitamos ir ya a la madurez en nuestra vida cristiana, Señor. Probablemente la mayoría de los que estamos hoy día en este lugar o conectados a través de esta señal por internet, llevamos mucho tiempo, Señor, y probablemente muchos de estos pasajes ya los conocíamos. Señor, esto demuestra nuestra inmadurez. Esto demuestra la falta de eficacia en nuestra vida, y no porque tu palabra no sea eficaz. Tu palabra sí lo es. El problema está en nosotros. El problema es nuestro carácter. El problema es nuestras formas de ser. El problema es cómo hemos administrado tu palabra en nuestros corazones. Cómo dejamos que sea pisoteada. Cómo dejamos que cualquier afán ocupe el lugar importante que te pertenece, Señor. Señor, haznos comprender por medio de esta enseñanza lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ciertamente, Señor, vendrán los problemas, las dificultades en esta vida, pero es algo que tú nos dijiste, Señor. En el mundo tendremos aflicción, pero ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser eficaces. Un día estaremos delante de ti, Señor. Nos presentaremos delante de ti, Señor. Levantaremos nuestra mirada, Señor. Te miraremos y, Señor, seremos probados. Señor, ayúdanos en este día, Señor, en esta tierra, en esta vida que tú nos permites vivir, a poder cumplir tu propósito, Señor. Fuimos creados para tu alabanza y hemos recibido la gran misión de ir y predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Un día estaremos delante de ti y te diremos, Señor,
si lo hicimos o no, y tú probarás, Señor, la intención del corazón. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de todo mal, ayúdanos, Señor, y pon en nosotros este peso, Señor, que es el compartir tu palabra a los que te necesitan. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.